Definitivamente viene una temporada que para muchos es muy especial, pero para otros es tal vez de mucha melancolía, tristeza, donde se remueven muchos sentimientos, tal vez pérdidas. Entonces, ¿qué pasa con este famoso Navidad sin ti? Suélteme la canción. Sí, gracias, compañeros. ¡Me ahogo, me ahogo! ¿Cómo podemos gestionar las emociones cuando llega esta época, verdad? Para no ser como un Grinch en la familia, sino cómo podemos gestionar esto. Y es que hay muchos elementos que hacen que esto se sienta, se viva. Así Y de es. hecho los expertos en salud mental han mostrado que se convierte ya también en un fenómeno de la Navidad sin ti, por eso es la han ¡Fenómeno identificado. yo en Navidad! La canción favorita de Alex. Viene Mi coro, viene canción coro. favorita. Viene el coro, viene Yo el siento, coro. vean, yo siento que me vomito. Es más, voy a decir a quién no le gusta tampoco. ¿A quién? A Melissa Durán. Ay, le No, mandamos pero un saludo a nuestra usted- amiguita Meli Durán que también dice queremos que la voz. muchísimo. Ustedes saben que es muy curioso porque uno chiquitillo escuchaba esta canción y uno decía, ¿qué es esa canción de Navidad? Nada que ver. Más bien uno cantando ahí. Sí. Y ahora uno le da como un sentido porque hay personas que realmente se aferran a ese sentimiento. Yo bajo el volumen del carro, si yo voy. Ah, no, yo la canto a todo impresionante, pulmón. ¿En es serio? impresionante. Mira, usted es masoquista. Bueno, pero Aunque vamos. no tengo por qué llorar. Pero ojo, yo desde como agosto, finales de agosto, empiezo a compartir el meme donde sale Marco Antonio Solís así, ¡hola! Acercándose. Bueno, alguien que nos dice Oli hoy yo. también, mientras escuchamos la Sí. canción, es nuestra psicóloga invitada y la recibimos, Gisela Smith. Bienvenida con Bienvenida. nosotros a la sobremesa de Llegó la Hora. Gracias. Qué lindo. Gracias, chiquillos. Qué linda Isela, tan feo el tema. El tema no la canción. Doc, hay unos que le huyen a enfrentar estos sentimientos, pero hay otros que ni siquiera los muestran, porque se vive una situación ahí interna. ¿Qué pasa con la Navidad sin ti? Definitivamente. Es bien interesante porque cada persona pues lo vive desde diferentes lugares. Cuando ha habido muertes, ¿verdad? Ajá, Que ya no verdad. están los papás o ya no está algún hermano o esto, pues claro que en este tiempo vamos a estarlos recordando, porque justamente Navidad nos remueve los sentimientos de estar en familia, del tema de unión, del tema de compartir y esto, y cuando hay ausencias, pues por supuesto que se viven, ¿verdad? Que se sienten. Hay algunas personas, un día de estos hablaba con una adulta mayor que me dice, es que mi esposo que ya no está, que no sé qué, yo pensé que el esposo había muerto hacía poquito. Y le pregunto, ¿y hace cuánto falleció su esposo? Y me dice, hace 13 años. Ella lo sigue viviendo como si fuera ayer. Ajá. Eso ya no es sano, ¿verdad? Ya eso, esta persona definitivamente necesita ayuda terapéutica. A veces nos aferramos a esos sentimientos, un poquito de drama, ¿verdad? Le metemos ahí a Porque le este- metemos lástima, sentimiento y nos gusta estarnos autoflagelando también. Hay ¿será? algunas personas que ya se acostumbraron a estar en ese lugar, ¿verdad? De la carencia, de la pérdida, de la nostalgia. Claro que viene, naturalmente va a venir, pero nos aferramos más de la cuenta y lo hacemos como un poco más dramático. ¿Y por qué en esta época específicamente? Sí, porque otro año ya se ha ido, Dani. ¿Es que lo dice la canción? Uy, qué preguntas, ¿ah? Por culpa del buque. Por culpa del Buki. De hecho, por eso decía, porque vamos a ver, es una época que debería ser de luces, de celebración, de reuniones familiares, pero hay gente que no quiere vivirlo así, sino apegado a esto. Sí, los famosos Grinch, ¿verdad? Que hablamos nosotros siempre. Pero ¿qué sucede con el Grinch? Si ustedes ven la película, realmente es un Es chico bueno, traumado. Sí, o sea, es bueno, un chico, también era devolvió bueno. los regalitos. Yo soy traumado, pero bueno. es un chico Y no lo que- devolvería. Y no lo devuelvo. que tuvo en una época Sí. muy dolorosa. Entonces, por supuesto que no le va a gustar la Navidad. Y casi siempre los Grinch que van por ahí justamente han tenido que vivir una situación parecida, ¿verdad? Traumática desde diferentes lugares. Muchos también porque en Navidad papá o mamá se montaba a lo tico, ¿verdad? Se montaba en la carreta y no lo volvíamos a ver desde el que entregaban Es aguinaldos verdad. el 1 de Uy, qué diciembre triste. hasta Año Claro. Nuevo, ¿verdad? Cuando ya no tenían plata, ¿verdad? Y eran aquellas Navidades, no eran solamente sin ti, papá, sino que también sin ti comida y sin ti regalos y sin nada, ¿verdad? Doctora, yo siento que de los millennials para abajo, como que hay un poquito más de conciencia en ir a terapia, buscar herramientas y todo esto, pero cuando es una generación mayor, como este caso que nos estaba contando, creo que también para uno como familiar, ver a alguien que uno quiere
tan pegado, tan dolido, o sea, a uno también le duele, pero ¿de qué forma se le puede ayudar si ellos definitivamente no creen? No puedo generalizar, pero si no creen en la terapia. Sí, es una pena porque la persona que no cree en la terapia realmente lo que está diciendo es que no cree en sí mismo. Porque en el proceso de psicoterapia, quien más está trabajando es el paciente. Ajá. Con el terapeuta de la mano, ¿verdad? Vamos caminando juntos, pero quien tiene que hacer todos los ajustes es el cliente, Claro. ¿verdad? La persona que consulta. Ahora, si no está, yo siempre les doy la alternativa. No va a ser un proceso de psicoterapia, pero algunas viejitas, algunas personas de ciertas generaciones, pues reciben mejor la parte espiritual. Ok. No Ah, sustituye, sí. pero sí acompaña. O sea, está el tema psicológico, que yo le llamo el tema terrenal, y la parte espiritual. Deberían de ir de la mano, sería el mejor combo, ¿verdad? Si le podemos decir así. Pero si no se puede, por lo menos una de las dos. Ok. Y en el adulto mayor, ¿verdad? Reciben a veces mejor esta parte espiritual. buen Y si consejo. es un sacerdote o ¿verdad? Un pastor que les recomienda asistir a psicoterapia, pues es posible que lo reciban mejor. Ok. Yo digo también que es hasta un tema de empatía, porque por ejemplo, en mi caso es puro show, digamos. De verdad, en mi caso es puro show. Pero yo también pienso, por ejemplo, que es un tema de empatía. Una mamá que acaba de perder a su hijo, por ejemplo. O sea, qué difícil aquella primera Navidad en pandemia, donde la Exacto. gente moría terriblemente. O sea, ¿quién soy Es yo verdad. para juzgar cómo se siente otro ser humano ante Sí. la pérdida de Sí. alguien? En el Entonces, yo momento siento- es muy importante que la persona viva lo que está sintiendo, que llore todo lo que tenga que llorar, que grite, que patalee, que haga todo lo que necesite. Todos los que estamos alrededor le vamos a dar ese espacio y siempre, ¿verdad? Con esa sugestión de esto va a pasar. O sea, esto no va a ser así para siempre. Ahorita tenés todo el derecho de pegar todos los gritos que necesites y llorar todo lo que necesites, pero esto no va a ser para todas las Navidades, no va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces ya vamos enseñándole o Y la gente que sea permitiéndole a respetuosa, amiga, Exacto. y Es te voy a verdad. contar por qué. Claro. Por ejemplo, mi abuelita murió en abril, mi papá murió en septiembre, por ejemplo. No estoy hablando de años juntos, con muchos ok, años, ok. uno de otro, pero es el mismo ejemplo. Por ejemplo, la gente no... bueno, Dani que ha ido a mi casa en Navidad, mi casa se decora mucho y demás en Navidad, y la gente, por ejemplo, el año pasado me decía, este año ustedes no van a decorar, ¿verdad? Por el duelo de su papá. Ok, yo el duelo de mi papá, el día de hoy lo extraño, sigo respetando su memoria, pero mi vida tenía que continuar. Claro. Por ejemplo, y La yo vida celebré tiene que- Navidad y la pasé súper bien porque, a ver, porque mi papá hubiera querido que yo la pasara bien. Por supuesto. Entonces yo no iba a traicionar ese sentimiento. Por supuesto. Pero, ¿cuál es lo que yo quiero decir? Con todo y el dolor, la vida sigue. Así aún cuando me sentía en pedazos en Navidad, en Nochebuena, a las 12 de la noche y demás, mi vida estaba en pedazos, pero mi vida tenía que evolucionar y no podía quedarse, y no podía estancarse. Sí, es escuchar tu corazón, porque si te dice, no, usted no puede decorar, por la imposición es otra historia. O al revés, si te dicen, no, la vida sigue, usted tiene que decorar, Ajá. tampoco. Tampoco. ¿Verdad? Es ir como siguiendo el llamadito de tu Empatía, corazón, claro. ¿verdad? Y también, pero no quedarnos estancados, Exacto. sino ir haciendo ese movimiento suave que nosotros mismos, que nuestro propio corazoncito, conforme se va sanando, va dándonos esa pauta para ir permitiéndonos continuar en la vida. Doc, el tema de las redes sociales. Hoy sabemos que ya es sí, parte es verdad. de nuestra vida cotidiana, por más que queramos decir si uno usa o no usa, pero están ahí. ¿De qué manera influyen a la hora de percibir esta Navidad sin ti o esta soledad emocional también en la vida de una persona? Híjole, de todas formas, porque mucha gente está viajando, entonces las personas empiezan, ay, es que yo andaba con fulanita en tal lugar, yo andaba con fulanito en tal otro lugar, y empieza esta nostalgia natural de la época. Pero lo vemos así, mira, si le damos un poquito de vuelta y empezamos a verlo desde el agradecimiento, desde lo que yo sí tengo, entonces vamos a empezar a sentirnos diferentes, ¿verdad? Sí, es cierto, ya mi papá tampoco está, pero nosotros seguimos celebrando Navidad, porque eso le hubiera hecho feliz a él también. Claro. Y lo seguimos honrando, ¿verdad? Honrando su memoria. Y lo que aparece en redes sociales, que muchas veces es muy de aquí para afuera, ¿verdad? Y tenemos que tener eso como muy clarito, ¿verdad?
Entonces es darnos cuenta de que, ok, si esto no me hace bien, entonces mermo un poquito el tema de las redes sociales, ¿verdad? Y buscamos más redes sociales de carne y huesos, digo yo, porque esta sí es una época para eso, ¿verdad? Para ponernos en contacto con las personas que sí queremos mucho, las personas que nos hacen bien, que te quieren bonito, como dice la canción, ¿verdad? También. ¿Cómo se convencen aquellos que necesitan tener ese contacto? Porque quizás se han acostumbrado a estar ahí solos. ¿Cómo podemos ser más asertivos para acercarnos y compartir esta época también con ellos? Yo creo que es importante, nuevamente, no forzar, una invitación. Y una invitación desde un lugar, mira, me gustaría poder tener un ratito con vos, mira, yo disfruto tanto de tu compañía, nos reímos tanto juntas, desde una manera más suave, ¿verdad? Más amorosa y más sutil. No, ay, no, mira, ¿cómo te vas a quedar sola en tu casa? Jamás, un 24 de diciembre, usted viendo televisión, eso es un pecado. No. Bueno, ve qué interesante y qué bueno que lo dice nuestra invitada. Porque, por ejemplo, yo les he dicho a mis compañeros que yo disfruto mucho el estar en mi casa un 24 de diciembre. Ceno a las 10 de la noche. Ese día sí se cena, pero a las 10 de la noche, porque a las 12 todo el mundo está durmiendo. Claro. Todo el mundo, mi mamá, la tortuga y yo, digamos. Es todo el mundo en mi casa. Pero yo disfruto eso, o sea, verdad, eso siempre, ¿verdad? Entonces, para mí no representa... igual el 31 de diciembre, yo soy muy... O sea, a ver, yo no cambio mi sueño por nada. Estar en mi cama a mí me hace muy feliz. Entonces, también de alguna forma que la gente respete los espacios. Es verdad. ¿Verdad? Exacto. Porque a veces es, no, tenés que ir. No, porque tenés que ir. Y a lo mejor no la vas a pasar bien por estar complaciendo a los demás, que eso es lo que nos pasa, estar complaciendo a los demás. Y un día de estos, Lai y yo hablábamos de, a ver, lo que la gente muchas veces espera de nosotros. ¿Verdad? Entonces, en Navidad no puedes estar sola ni solo. Entonces, tenés que tener a alguien, pero además ese alguien no puede ser cualquiera. Tiene que ser una persona con ciertas características. Es que es todo un tema. Ya está, nos pusimos polémicos. Se venden. ¡Soltero! Es cierto, No, entonces pero ese la punto de presión vista social... de Alex fue muy interesante cuando lo hablamos. Yo dije, escucha, Sí, es verdad. ¿verdad? Entonces muchas veces uno por la presión social, chicos, no es feliz, Claro, ¿verdad? porque estoy queriendo tener algo que no tengo, entonces no disfruto de lo que sí tengo, porque la soltería es maravillosa también. Es que eso es Bueno, lo que ya yo hablamos. estoy harto de la soltería. Pero bien llevada es bonita, porque, a ver, yo creo que uno aprende a disfrutar los momentos solo. Pero no se Sí, acostumbran. que no me estén jodiendo. No se Yo acostumbran siento a estar que solos. uno le agarra No se les cariño. hace más difícil después. No necesariamente, porque igual de difícil va a ser para una persona que empieza una relación después de otra, ¿verdad? Es acostumbrarse a una nueva persona, no importa. Y no hay un nivel de exigencia mayor. ¿Live? Podría ser que sí, podría Cuéntanos tu ser que historia. sí, pero Hay casos de la vida real. Esta es su A historia. ver, yo lo que pienso es lo siguiente, así muy humildemente lo que yo pienso es, si una persona va a llegar a mi vida, tiene que hacerla mucho más bonita de la Claro, vida que claro, yo me he construido. totalmente de acuerdo, Totalmente. por Yo soy supuesto. Pero a mí Tiene me que venir encanta a sumar. algo. Vea dónde estamos. Exacto. Sí, exacto. Pero vos sabés que, hablando de los estándares de like, y eso yo siempre lo saco, no, porque me parecen positivos y me parece hermoso. Una vez Lai me dijo, yo no espero menos de lo que fue mi papá. Así es. O sea, vea qué señor padre y qué referencia de mujer que no acepta menos que alguien como su padre. Entonces eso me parece muy enriquecedor. Qué buen papel hizo tu papá en tu vida. Definitivamente. O ¿Verdad? sea, estamos hablando de principios, de valores, Claro. de protección, de cuidado. Porque ¿verdad? cualquiera diría, yo quiero cualquiera, pero que no se parezca a mi papá. También, sí, no. Porque también hay muchos No, casos. mi También. papá abre la puerta del carro, me sirve el fresco, hasta el día de hoy, ¿verdad? Siempre salimos, siempre nos invita, o sea... Ay, es- que me invite a mí, diga. que a dónde. Entonces, sí, obviamente yo he crecido con eso, para mí eso es lo que es normal, entre comillas. Entonces, Sí. si alguien llega y es como, pagamos la cuenta medias. Ay, sí. O sea, ya es como... Qué cochino, oiga. Que, no, que hemos hablado ya de ese temita, ¿verdad? Sí, que también ¿verdad? se las trae. Que también Sí. se las trae, pero... Mire y mire. Doc, como Sí. para ir también generando una conclusión, yo creo que es importante hacer como
una recapitulación de cuáles son esas señales peligrosas, porque quizás hayan Ajá, algunas es verdad. transitorias que tengamos que Es cierto. enfrentar por lo que estamos viviendo, pero cuáles son peligrosas que si estamos viviéndolas o sintiéndolas en esta época hay que prestarles mucha atención. Sí, esto que hablaban ustedes de que en las redes tengo que estar en Navidad, tengo que tener pareja sí o sí, aparezca quien aparezca, eso me parece peligrosísimo. En segundo lugar, esto de que todas las Navidades yo me siento a llorar. No se vale, ¿verdad? No se trata de eso. En realidad, Navidad representa un nacimiento, representa una esperanza, una luz, alegría, familia. Eso es lo que representa, que va un poquito de la mano con nostalgia cuando hay seres que ya partieron. En todas las familias hay seres que partieron, todos nos tenemos que ir. Entonces también nosotros necesitamos ver la partida, ¿verdad? La muerte como algo natural. Ajá, También nuevamente no trágico. bajándole el drama, ¿verdad? Sí, ya se fueron primero que nosotros, bien por ellos, pero nosotros seguimos aquí y también podemos seguir disfrutando. A mí nostalgia con regalos se me va la nostalgia rapidito. Y me pongo unas medias de Todo Portugal. ¿Qué otro tema? Cuando ya yo llevo más de 3 años en duelo por esa Como ahí persona pegado. que partió, ya es un semáforo en anaranjado, digo yo, ¿verdad? No es ni amarillo, ni todavía está en rojo, pero sí necesitamos poner atención a este duelo prolongadísimo, ¿verdad? O cuando la persona no rehace su vida después de un divorcio, por ejemplo. Bueno, pero es que es el papá de mis hijos o es la mamá de mis hijos y es un espacio que nadie va a sustituir. A ver, si aparece otra persona, démosle esa oportunidad. Dese usted mismo o misma esa oportunidad. Bueno, está bien. Yo creo que qué tema de verdad que es sensible, pero es realista y creo Es que cierto. cada uno de nosotros tiene que vivirlo de acuerdo a su propia realidad también, porque en este proceso creo que cada quien tiene su momento para enfrentar su dolor, para enfrentar su duelo, pero también para levantarse y para surgir en medio de la esperanza de una temporada tan bonita y no con la presión social que quizás pueda estar generando alrededor. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y compartir este tema que ya casi lo tenemos encima, ¿verdad? Que no nos olvidemos, Navidad significa renacer, ¿verdad? Y que volvamos nosotros hacia adentro un poquito y que podamos tener este espacio de esperanza, de luz, de alegría, de compartir con las personas que más nos llenan el alma. Doctora, si alguien quiere contactarla también por un tema ya que dice, no, necesito que esta Navidad ya sea diferente. En el 8816-9898 en Tribu, Espacio de Salud Mental, aquí en Tibás. La próxima nominación al Oscar, ya sé para quiénes van. Bueno, seguimos con más de Llegó la Hora, porque aquí queremos que los temas que se aborden sean muy útiles para usted. Y quizás estas fiestas hoy nos traen también momentos bonitos para compartir en familia, para reuniones con amigos, para esas fiestas sinónimo de alegría, pero cuidado, porque también pueden convertirse en un terreno de dudas y tensiones para muchas familias. Pero, ¿con quién pasarán los hijos en estos días tan especiales cuando ya hay una separación de por medio, cuando ya hay un divorcio, cuando se están llegando a algunos acuerdos? La ley establece pautas claras, pero cada caso tiene sus matices y además cómo se enfrenta a partir de los acuerdos legales. Hoy tenemos con nosotros al abogado John Brenes, quien nos ayudará a comprender este tema en una época tan importante. Don John, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gusto que esté con nosotros. ¿Qué define la custodia y en este caso para cuando llega una fecha tan especial? Mire, eso que usted menciona es importantísimo en esta época del año por varias razones. Primero porque hay una carga afectiva muy importante con el tema de la Navidad, afecta incluso temas de depresión, etcétera, etcétera, que pueden generar conflictos. Pero por otro lado, y no menos importante también, es que se da el cierre colectivo del Poder Judicial. Entonces, si hay algún conflicto que se genere a partir del cierre del Poder Judicial, no va a haber ninguna posibilidad de resolverlo, sino hasta el otro año. Ok, y en esos casos también yo creo que es importante conocer un poco, si ya la pareja llegó a un acuerdo y dicen, no, es que vamos a tener que cambiar lo que definimos porque nos salió una fecha diferente o vamos a ir a un viaje, ¿se puede llegar a ponerse de acuerdo o tiene que respetarse lo que se estableció? No, vamos a ver, siempre que se hable de la custodia de los hijos menores de edad, lo que prevalece siempre es la protección
de la persona, el interés superior de la persona menor de edad. Ajá. Y en ese sentido, lo que va a establecerse no es, vamos a ver, no es un derecho de los papás, es un derecho de los hijos a compartir con los papás, Ajá. ¿verdad? Que va en otra dirección completamente, sobre todo ahora que ha habido una reforma procesal de familia que apunta y obliga a los jueces a pensar más en las personas menores de edad y ver la custodia como una responsabilidad de los padres. No hay nada escrito en piedra. Se pueden dialogar y conversar y llegar a acuerdos. Por ejemplo, que se acordó en un divorcio por mutuo acuerdo, o un divorcio judicial, etcétera, que los hijos iban a pasar con el papá el 25 de diciembre, pero hubo un compromiso laboral o una situación familiar o una situación de salud y no se puede, pues entonces simplemente se conversa. El tema es que... eso es lo que cuesta, una conversación. Eso es lo que cuando le iba los a decir. papás más bien tienen una lucha de poder, complica más la situación, porque me llama la atención lo que usted menciona, de la prioridad es el niño. Pero aquí vemos casos de la vida real donde los papás están viendo a ver quién gana la batalla. Constantemente, o sea, las relaciones de pareja son relaciones de poder, y sea entre papá y mamá o lo que se llama la violencia vicaria, que es utilizar a una persona menor de edad, a un hijo, para lastimar al otro progenitor. Entonces, claro, evidentemente es muy doloroso, a veces peor que le lastimen a uno a un hijo que lo lastimen a uno mismo. En la práctica uno ve que desgraciadamente hay luchas de poder terribles para que los papás no puedan ver a los hijos y sobre todo, como le digo, ahorita que viene el cierre fiscal, el cierre judicial, es muy importante que los papás sean muy conscientes de que si tienen que hacer algo lo hagan de una vez, porque por cerrado el Poder Judicial hasta enero del otro año se podrá resolver y hemos tenido casos en la oficina de papás que llegan, piden un ratito al hijo o les toca el viernes que cierra el Poder Judicial y se lo llevan y hay que esperarse hasta el otro año. Wow. Y en esos casos, licenciado, ¿cómo pueden, vamos a ver, demostrar que se están haciendo las cosas al gusto de alguno de los dos? No como se dice la ley debería darse. Por ejemplo, usted hablaba de la lucha de poder. Si en algún caso se está utilizando al menor como un tema de si haces lo que yo quiero, entonces sí lo puedes ver o sí la puedes ver, ¿cómo logra demostrarse que eso está ocurriendo en pro del niño, de la niña, y no tanto de la persona que quiere sacarle provecho a ese pleito? Como usted lo dijo al inicio, todas las situaciones son diferentes, ¿sí? Y en ese sentido hay que entender también que todo va a depender de la prueba. Le pongo nada más un ejemplo, como dice usted, de la vida real que hemos tenido en la oficina. Una niña que de pronto empieza a decir, mamá, no quiero ir a ver a mi papá, hoy me toca tal día, y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y empezamos a determinar que la niña, ya un poco más tranquila, le cuenta a la psicóloga que es que el papá está abusando sexualmente de ella. O sea, aquí hay temas más sensibles de lo que parecen. Claro. O sea, aquí hay cosas muy delicadas donde los papás tienen que velar, incluso si es el caso, salir del juzgado de familia y cruzar al frente a la fiscalía. Y si es de presentar una denuncia a la violencia por violencia de género, hacerlo. Pero el cuidado encomendado, esa responsabilidad parental que se le encarga a los progenitores, es sensible porque se le puede causar traumas tremendos a los niños que de pronto, pues por alguna razón, yo siempre digo algo, por algo lloran si no quieren ir a ver al papá, por algo lloran si no quieren ir a ver a la mamá. Entonces, por lo menos sacamos el tiempito para creerle al niño lo que está diciendo, para creerle a la niña lo que está diciendo. Siempre hay que creerle a los hijos. Claro, someterlo a los profesionales en trabajo social, en psicología, etcétera, etcétera, y filtrarlo por ese tamiz, pero evidentemente el niño tiene que tener una atención particular. Y ese es el espíritu del Código Procesal de Familia, que ha venido a implementar esa responsabilidad paterno-filial, pero a partir de la protección de la persona menor de edad, el interés superior de la persona menor de edad. Interés superior del menor de edad, eso es algo que hay que recalcar en este tema. En el caso, por ejemplo, de los abuelos, que los niños tienen derecho a compartir con los abuelos. Supuesto. ¿Cómo se hace también en esta negociación? Bueno, hay una forma de hacerlo directamente. Los abuelos pueden solicitar un régimen de visitas para ver al nieto. Hay abuelos que son muy apegados a sus nietos, a sus nietas, y evidentemente seguirían el mismo proceso
que en el Código Procesal de Familia lo establece. Les corresponde a ellos ir y solicitar esa visita. Sí, tienen que hacerlo y ocupan abogado. Hay posibilidades gratuitas de conseguir abogados, no es que tengan que hacer un gasto, pero sí necesitan patrocinio letrado. Qué interesante, porque uno diría que en esta época reina un poquito más el amor, reinan valores que son importantes, pero hay hogares donde eso no es así. Hay lugares donde más bien ahorita esto es ese pulso que mencionábamos anteriormente. Y yo creo que cuando uno dice, el ideal sería como llegar a acuerdos sin buscar lo legal, pero si hay una manera de establecerlo, licenciado, de manera verbal, se puede hacer sin necesidad de que haya algo por escrito. O sea, podrían decir los papás, vamos a dividir estas actividades, ustedes se van con ellos en esta fecha y ustedes con el otro, sin necesidad, o es mejor, como dicen por ahí, los papelitos hablan. Como vuelvo y repito, tal como usted lo dijo muy bien al inicio, va a depender de cada caso, de la madurez emocional de cada progenitor a la hora de disolver la relación, el vínculo, etcétera. Porque hay gente muy madura que puede hacerlo y establecer una custodia compartida donde eventualmente, si hay que hacer cambios, simplemente se llama, mira, no vengas por la niña porque está con mucha gripe o me salió un viajecito y quiero llevarla, etcétera, etcétera, y luego te lo compenso en otras fechas. Y si eso le beneficia a la persona menor de edad, se puede hacer sin necesidad ni de juez, ni de abogado, ni nada. Ahora, el tema es que si hay un divorcio, evidentemente, el juez a la hora de homologar un convenio por mutuo acuerdo o a la hora de resolver en sentencia o en una audiencia de conciliación sobre todos los extremos que conlleva un divorcio, tiene también que resolver particularmente sobre el tema de la custodia. ¿Con quién se va a quedar? ¿Va a ser una custodia compartida? ¿Va a ser una custodia que va a tener